Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 Horas de Economía. Nos acompaña Orlando Chacón, quien es diputado y portavoz de Economía y Empleo por el PP en la Asamblea de Madrid. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Hemos visto que en el mes de abril la Comunidad de Madrid cerraba con una caída del empleo de más de 6.000 personas, siendo un dato muy positivo para la comunidad. Entiendo que estas previsiones de generación de empleo son el norte a seguir para la Comunidad de Madrid. Por supuesto, por supuesto. Estos datos nos animan a seguir aplicando esa política liberal que se viene aplicando desde hace ya casi 30 años en el gobierno de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Pero sobre todo, me gustaría destacar que desde que la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, el empleo ha crecido, la generación de empleo ha crecido 5 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Yo creo que es un dato muy, muy revelador de lo acertado que vienen siendo las políticas económicas, esas políticas liberales que le permiten a la iniciativa privada a crear empleo y que son los que mejores saben aplicar sus necesidades, sus conocimientos en su actividad para que ello conlleve mayor generación de empleo. Veíamos que la presidenta Ayuso en los últimos días, en una entrevista con medios de comunicación, hablaba ya de la búsqueda de conseguir el pleno empleo y suena como una promesa muy fuerte, algo casi soñado, casi idílico para cualquier persona dentro de España y quería preguntarte si realmente consideras que es una meta viable que puedan llegar a conseguir. Sí, de hecho ya lo ha manifestado la presidenta porque ya se ha preparado los motores de la Comunidad de Madrid para poder conseguir ese objetivo, un objetivo que se alcanza con impuestos bajos, que se alcanza con seguridad jurídica, que se alcanza dándole libertad a los operadores para que puedan instalarse en Madrid y puedan generar actividad económica, creación de empleo, que en realidad los que vienen a crear empleo, no nos olvidemos que no es el sector público, es el sector privado. Por tanto, las administraciones públicas debemos crear ese entorno favorecedor para la instalación de iniciativa privada, para la inversión privada, para que puedan generar ese empleo tan deseado en la Comunidad de Madrid. Al margen del empleo, que es una de las banderas insignias de la Comunidad de Madrid, tenemos visto lo que estábamos comentando de esa caída o esa rebaja de impuestos, al punto de que el señor Revilla, por ejemplo, decía que él no podía competir con Madrid, que había logrado montar una estructura que él no podía, no era capaz de competir en esa reducción de impuestos. Y sin embargo, aún vienen más reducciones de impuestos. Claro, porque es lo que venimos hablando. Yo creo que el ciudadano debe elegir aquellas políticas, aquellas partidos políticos que proponen bajadas de impuestos, porque como hemos dicho en anteriores ocasiones, suponen dos consecuencias. Una de ellas supone mayor dinero disponible en el bolsillo de los ciudadanos para lo que decidan libremente gastarlo, invertirlo o ahorrarlo, pero sobre todo y fundamental es que aquel gobernante que decide rebajar impuestos tiene que gestionar muy bien y saber muy bien en qué se gasta el dinero que va a recaudar vía impuestos. Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid venimos ya desde hace muchísimo tiempo bajando impuestos, pero además ajustándonos a ese gasto productivo, a ese gasto que realmente genera algo positivo dentro de la economía madrileña y nos hemos ido librando de gastos superfluos, de gastos improductivos, que claro, que frente a otros gobiernos, generalmente de izquierdas, que se gastan el dinero en publicidad y en embajadas, o simplemente en mantener una estructura que no es necesaria, pues conlleva a situaciones como la del señor Revilla, que no puede ahora mismo desprenderse de esa estructura precisamente en favor de los ciudadanos para que puedan disponer de mayores recursos. Orlando, sería interesante hacer énfasis en cuáles son estos impuestos de que seguirían bajándose en el caso de una reelección de la presidenta Ayuso. Pues fundamentalmente, a ver, toda la política económica que nosotros vamos a plantear en los próximos 4 años va a seguir siendo esa política de favorecer la iniciativa privada, favorecer la actividad. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues rebajando impuestos. Por ejemplo, todo el impuesto del IRPF va a seguir sufriendo, bueno, se va a generar una rebaja del IRPF que pueda disponer los ciudadanos de mayores rentas en su bolsillo.
Se va a bonificar, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones a los hermanos, que ahora actualmente están el 25%, pues se va a aumentar al 50%. Vamos a ir creciendo poco a poco en ese impuesto que nos parece totalmente discriminatorio y desfavorecedor para el ahorro de las familias. Deflactaremos, continuaremos deflactando el IRPF en el nivel autonómico en aquellos momentos que la inflación supere el 2%. Esto es un compromiso asumido que quiere asumir la presidenta Ayuso con los madrileños, en el sentido de que en el momento que la inflación en España supere ese 2%, inmediatamente se deflactará el nivel autonómico del IRPF y así también el mínimo familiar y personal. Una iniciativa muy interesante que me parece bastante interesante para los jóvenes es que se aprobarán beneficios fiscales para los jóvenes que decidan trabajar y estudiar. Y yo creo que eso es muy importante ahora cuando estamos hablando precisamente de unos niveles de paro juvenil bastante importantes. Se ampliará también la rebaja del IRPF para aquellas familias que convivan con ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad. Y en este sentido, también el ayuntamiento ha prometido, el alcalde Almeida ha prometido bajar el IBI al mínimo legal del 0,4% y también bajar, por ejemplo, el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, del 4 al 3%. Todas estas rebajas de impuestos, sin duda, tendrán un efecto multiplicador muy positivo en la economía de Madrid, que apuntará a esa dirección donde queremos llegar, a pleno empleo, generar mayor riqueza, mayor inversión y, por tanto, mayores oportunidades de empleo. Parece curioso que al ver estos impuestos que se van a reducir o estas políticas fiscales que se van a tomar, muchas de ellas van enfocadas a las familias. Estamos hablando, por ejemplo, de los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo, que es una forma de evitar fomentarla a los ninis. Sin embargo, en el debate electoral veíamos que la izquierda le acusaba o atacaba a Ayuso diciendo que su política fiscal buscaba favorecer a 4 o 5 amiguetes de alto poder adquisitivo. Vemos que realmente eso sería un mero ataque político, pero que no va ligado a la realidad. Es que el dato mata al relato, José Antonio. Definitivamente, estos son argumentos de la izquierda, argumentos muy decimonónicos, argumentos muy de manual. Y yo creo que los madrileños, ¿por qué en Madrid triunfa tanto el Partido Popular? Porque en Madrid viene triunfando el Partido Popular desde hace 30 años. Porque en realidad los madrileños se han dado cuenta que lo más eficaz es votarle al Partido Popular, que es el que sabe gestionar la economía y el que sabe gestionar momentos difíciles de España, y es el que en realidad garantiza esa igualdad de oportunidad para todos. Por eso, en las encuestas nos están dando muy buenas predicciones. Nuevamente tendremos la probabilidad de volver a seguir gobernando la Comunidad de Madrid con una mayoría amplísima, y así también el Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo lo que yo me gustaría, a través de este medio, si me lo permites, José Antonio, es pedirle a todos los madrileños que participemos masivamente en las próximas elecciones del próximo domingo y que votemos realmente a el Partido Popular, que es ahora el partido de la sensatez y el partido que realmente va a asumir grandes cambios de futuro, que va a asumir esos retos, por ejemplo, esos retos demográficos que solo la Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que está asumiendo. Es un problema de largo plazo que debemos abordar soluciones desde ya, y por lo tanto los madrileños, yo confío y espero y les pido que voten al Partido Popular para que nos garanticen esa mayoría absoluta de poder gobernar en solitario y aplicar sin ninguna duda y sin dilaciones nuestras políticas prometidas y comprometidas en nuestro programa electoral. Hemos visto que a lo largo de la campaña Juan Lobato también hacía sus promesas en materia fiscal y una de ellas era recuperar parcialmente el impuesto de patrimonio, aumentar sucesivamente aumentar progresivamente el de sucesiones y el de donaciones. Y quería preguntarte qué impacto prevén que puedan tener medidas de este estilo en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el impacto que genera todo esto es muy negativo, José Antonio, porque espanta la posibilidad de que muchas empresas, muchos inversores vengan a Madrid,
vengan a España, pero sobre todo que vengan a Madrid, porque es que Madrid es la comunidad autónoma que desde los años 90, de media anual, viene absorbiendo el 60% de la inversión extranjera que llega a España. Con lo cual, esto no es un mensaje muy favorecedor, ni siquiera para España, porque Sánchez lo viene prometiendo, pero si en la misma línea el señor Lobato sigue comprometido con ese aumento de impuestos, pues solo queda decirles a los madrileños que no es la mejor opción para elegir el próximo domingo, porque si aumentamos los impuestos, ya lo hemos visto, ya sabemos qué es lo que sucede cuando se aumentan los impuestos. Baja la recaudación y sobre todo baja la inversión. Y si baja la inversión, baja las oportunidades de empleo. Y si rebaja y si baja la recaudación, baja la posibilidad de seguir financiando servicios públicos. Con lo cual, no es para nada favorecedor ahora mismo el incremento de impuestos. En una situación en la que Europa va a empezar a apretar y toda la consolidación presupuestaria, todos aquellos niveles, restricciones que Europa tiene actualmente suspendidos, nos lo van a aplicar. Con lo cual es importante ya prepararnos a ese momento. Y ese momento no puede ser con un incremento de impuestos. Tendrá que ser con un incremento de generación de empleo para poder recaudar más, vía creación de empleo, no vía impuestos, que eso es una falacia. Un incremento de impuestos no genera una mayor recaudación, pero un descenso de impuestos sí genera una mayor recaudación, y me remito a los datos de la Comunidad de Madrid. En materia de vivienda, hemos visto que también es otro tema que ha saltado en el ámbito económico electoral y quería preguntar, porque hemos visto que la presidenta hablaba de tomar medidas para reducir la carga en el precio de los alquileres que se encuentra en la Comunidad de Madrid, y quería preguntarle más o menos en qué dirección van estas medidas. Las medidas van en, si queremos que el precio de la vivienda baje, hay una ley muy natural en economía. Si queremos que baje, abordémoslo por un incremento de la oferta. Vamos a incrementar la oferta de vivienda y ya veremos cómo el precio de la vivienda bajaría. Por eso, en ese sentido, tanto la presidenta Ayuso como el alcalde Almeida han prometido un esfuerzo de incrementar esa oferta de vivienda en la región de Madrid y en la ciudad de Madrid. En concreto, en el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido el alcalde a la construcción de 240.000 viviendas en todos aquellos desarrollos del sureste, todos aquellos desarrollos urbanísticos pendientes de desarrollar y que bloqueó la izquierda, que bloqueó la señora Carmena durante 4 años. Pues bien, el alcalde Almeida se ha comprometido a desbloquear esos desarrollos y a generar, favorecer la construcción de 240.000 viviendas, de las cuales 12.000 viviendas serán a precio asequible, y de esas 12.000, 6.000 serán dirigidas, destinadas a favorecer vivienda entre los jóvenes. No sé si temen que la ley de vivienda pueda hacer que el impacto de estas medidas sea más limitado, que al generar el incremento per se de los precios, lo que haga es limitar el impacto de estas medidas que se están buscando desde Madrid. Desde luego, porque es que la ley de vivienda lo que viene es a restringir aún más la oferta. Y como ya hemos dicho, como ya he dicho antes, si queremos abordar el descenso del precio de la vivienda, debemos abordarlo desde un incremento de la oferta. Y lo que va a conseguir es la ley de vivienda es precisamente todo lo contrario. Por eso, el presidente Feijóo ya se comprometió a que, en cuanto asuma el gobierno de la nación, que esperemos que sea el próximo mes de diciembre, los resultados sean favorecedores también para nuestro presidente Feijóo, sea una de esas es abordar esa ley de vivienda que para nada va a beneficiar y que va a perjudicar aún más y va a agravar aún más la situación actual de vivienda. Pero sobre todo, José Antonio, también hay que darle seguridad jurídica a los propietarios, a todos aquellos que tienen ahora mismo una vivienda disponible para alquilar. Hay que darles la seguridad y decirles que si se ocupan esa vivienda, se va a desalojar los ocupas en menos de 24 horas, porque no puede suceder lo que está pasando actualmente y lo que estamos viendo en la ciudad de Barcelona, las consecuencias que está teniendo la ocupación en un barrio en Barcelona, por ejemplo. Eso por citar un ejemplo mediático en los últimos días, pero todos conocemos, porque está sucediendo en todo el país, las consecuencias tan negativas
de esa ocupación que no genera todavía más confianza y que por lo tanto expulsa muchas viviendas que podrían estar en el mercado de alquiler y que hoy por hoy no lo están. Algunos expertos ponían en tela de duda la capacidad que pueda tener un nuevo gobierno en Moncloa de derogar leyes, ya que si la oposición decide llevarlos hasta el Constitucional, es verdad que cuentan con un presidente constitucional muy a favor. No sé si es un temor que ustedes también manejen dentro del partido. Existe, es verdad que existe un tribunal constitucional, pero también existe un tribunal de la Unión Europea. Por eso es tan importante, por eso siempre hemos abogado por esa Unión Europea que nos ha traído tantos beneficios a España y que nos ha traído beneficios en infraestructuras, pero que también nos puede traer beneficios de seguridad jurídica, precisamente en situaciones como las que se puedan plantear. Pues bueno, se podría llevar también a otras instancias europeas que también son vinculantes para el gobierno, para España, y por lo tanto, pues esperamos que no tenga que ser esa situación y que vuelva a esa sensatez y cordura y que España no termine siendo, quedando en gobiernos bananeros como ahora mismo, desafortunadamente, estamos viendo que nos encaminamos, porque muchos latinoamericanos que están viniendo del otro lado del Atlántico, nos dicen que están viniendo del futuro, que vienen del futuro, porque están repitiendo, aquí están viviendo lo mismo que esos ciudadanos vivieron hace 1 o 2 décadas, 3 décadas en países latinoamericanos por gobiernos de izquierdas. Somos la anomalía en Europa, somos el único gobierno de Europa donde hay comunistas y eso no es bueno. Por lo tanto, yo creo que después del 28 de mayo, lo importante es que los españoles votemos por el Partido Popular, que es realmente el partido de alternativa de gobierno para España. Bueno, Chaco, muchísimas gracias por este análisis de los planes para la Comunidad de Madrid y le esperamos después de las elecciones para hacer un nuevo análisis de la situación política y económica de la comunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Espero que para la próxima ya esté en calidad de concejal del Ayuntamiento de Madrid y como siempre a tu disposición. Seguramente que sí. Gracias.